Buenas noches. Eternas lunas rojas. A nombre de la maestra Angie Vampi, un servidor, Paul Raven, les damos la más cordial bienvenida a esa emisión de Luna Roja de Octubre, aquí en Letras Góticas, gracias a las amabilidades de nuestro amigo Dante Carlo y gracias a las amabilidades de la maestra Angie Vampi en la plataforma de TikTok. Sean ustedes bienvenidos a una charla más de los libros del cuervo. Dentro de la narrativa gótica, nosotros encontramos distintos factores que le hacen perfectamente reconocible para nosotros como un fenómeno que sin duda alguna merece la pena tomarse en cuenta y que ha cambiado de alguna forma nuestra manera de concebir ciertos aspectos dentro de la literatura misma, a tal grado que muchos de estos elementos llegaron hacia la época de los años 70, cuando los jóvenes, al ritmo de las piezas de la Bauhaus, The Cure, The Siouxsie and the Banshees, entronizaron ciertas ideas con respecto a lo que es la tristeza, la depresión, pero sobre todo también con respecto a los conceptos del amor. Una generación que tenía ciertas características en cuanto a este concepto del amor, se abrió paso en este mundo y empezaron a cambiar dentro de sus canciones y dentro de toda su proyección ciertos aspectos. Saludos a Junior Cruz aquí en la plataforma. Les damos la más cordial bienvenida a Junior Cruz y a los amigos que están sumando a esta charla. Y dentro de estos aspectos, sin duda alguna, uno de los que más, en este caso, nos llama la atención en virtud de las condiciones en que se presenta es la forma en cómo el amor se volvió un ícono y una parte importante de este tipo de literatura, de este tipo de narrativa. Siendo febrero, pues un mes, no sé, honestamente no sé cómo lo consideren todos ustedes, si como una fecha comercial redituable para las grandes compañías, o como una manifestación de distintos aspectos dentro de lo que son rituales y supervivencia de ciertas costumbres de épocas pasadas. Vamos nosotros a tratar del tema del amor. Saludamos cordialmente a Neneco en la plataforma de TikTok. Saludos cordiales, por supuesto. Esta charla, como ustedes saben, se lleva a cabo en dos plataformas, por lo tanto, vamos a pedirles a todos, inclusive a nuestra amiga Juanita, a quien ya la vemos llegar en la plataforma de TikTok, que nos permitan durante esta parte que ofrecemos también a ustedes en la plataforma de Facebook, naturalmente. Ah, caray, ¿cómo que no se escuchan? Algo extraño. Vamos a ver. No sé si así ya se escucha la situación un poquito mejor. Escuchan, dicen que se escucha como interferencia, pero ahorita realmente no hay ningún objeto que esté provocando interferencia en este momento. Así que vamos a hacer una prueba. Saludos cordiales. Bien. Otras voces, qué barbaridad, pero si en este momento ninguna de las plataformas está ahorita activándose para que podamos escucharnos. No sé si aquí en Facebook nos están escuchando bien. Ahí ya, ya perfectamente. No, debió haber sido la situación un poquito del volumen.
Debió ser un poquito esa la circunstancia que se presentó. Bueno, nada que no podamos resolver en este momento, nada que no se pueda resolver en este instante, en donde, pues bueno, naturalmente los invitamos a todos ustedes a participar. Escucha, seguramente debe ser algún tipo de interferencia, finalmente por todas las cantidades de psicofonías, dicen por acá. Bueno, finalmente siendo esto una transmisión que se lleva a cabo en estas circunstancias, pues probablemente pudo haberse dado la situación, pero bueno, ya se resolvió, como podemos aparentemente ver en las dos plataformas. Así que continuamos en este momento. Ya por acá se están saludando en TikTok, por acá nosotros, los amigos en la plataforma del señor Zuckerberg, por supuesto, pues estamos también en sintonía. Concepto como el del amor en este mes en donde, pues bueno, surgen distintas situaciones con respecto al 14 de febrero. Me pareció un mes apropiado para comenzar justamente desde el inicio de nuestras transmisiones usuales en medio de la semana, entre semana. Nos pareció muy apropiado traer el tema del amor en estas circunstancias. Saludos a Liliana Paola, naturalmente, pues son muy buenas noches, Eterna Dunas Rojas. Así que, pues bueno, vamos a, una vez que vemos los problemas técnicos convenientemente resueltos, vamos a platicar, bueno, de dónde tenemos que tomar primeramente esta circunstancia. Por una parte, tomando como guía una antología de David Otescal que presentamos a ustedes, que es la de vampiros, Encuentro con los no muertos. Encontramos diversos títulos en donde a partir de lo que nos plantean, cuentos como el de Wilkins Freeman, de Luella Miller, entre otros, Yo, el vampiro de Henry Kuttner, y naturalmente, pues bueno, historias clásicas como La muerta enamorada, música de fondo. Bueno, ahorita lo que pasa es que no hemos puesto música de fondo porque en este momento, como vamos a concentrarnos un poquito en la charla, como que nos distrae un poquito más de esta, de esta situación. Entonces, pues bueno, ahorita por el momento me disculparon un poquito el tema de la música, ya que a pesar de que vamos a hablar del amor, a pesar de que vamos a hablar de estas circunstancias, en este caso, pues bueno, eh, vamos a concentrarnos más bien en un aspecto meramente teórico con respecto al amor. O sea, la aproximación ahorita no va a ser directamente a través de lo sentimental, de pues esto que de alguna forma conlleva el amor, sino más bien dentro de la teoría de lo que es lo literario de alguna forma. Sí, vamos a hablar del amor precisamente en cuanto a esas perspectivas. Cuentos clásicos como La muerte enamorada o Le meurtre amoureuse de Théophile Gautier, entre otros, y pues naturalmente Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu, y naturalmente pues el Drácula de Bram Stoker. La idea que se tiene del amor en muchos de los cuentos de los vampiros, sobre todo, engloba dos aspectos muy importantes. El primero, pues es la imposibilidad del amor. La imposibilidad del amor para estos seres y naturalmente, pues bueno, esta búsqueda del objeto amado a través de esa lejanía, idealizándolo, convirtiéndolo en un aspecto ideal, como sucede en el filme de Francis Ford Coppola, una de las versiones fílmicas más famosas, ¿no? Con todo y las críticas que pueda haber de que si las escenas están bien realizadas o no en un dado momento o algo por el estilo, pues resulta ser uno de los referentes fílmicos más importantes, sobre todo por la manera en cómo se presenta el personaje de Drácula. El personaje de Drácula se presenta como profundamente enamorado de su pareja y al encontrar a alguien que es muy similar en varios aspectos, como si de alguna manera hubiera renacido en la persona, sigue siendo ese aspecto sumamente lejano, tal como sucedía para
los autores de la caballería cortesana en la Edad Media. Ahora, ¿por qué vamos directamente al tema de la Edad Media? Bueno, pues naturalmente porque todo lo que es la literatura gótica, una de las cosas que hace es recuperar el pasado. La mayoría de las personalidades, de los caracteres, de los personajes que aparecen dentro de este tipo de narrativas provienen del pasado. Saludos al amigo Viernes Negro, saludos cordiales a él en la plataforma del señor Zuckerberg. Hace ratito que no teníamos oportunidad de saludar a nuestro buen amigo Viernes Negro. Y por supuesto, acá también saludamos y agradecemos el apoyo a nuestro amigo Mortis. Ya saben que pues está en esta plataforma. Nosotros agradecemos muchísimo el apoyo que nos brindan a través del cariño que nos brindan con sus huellas digitales en la pantalla, entre otros aspectos. Entonces, abriendo uno de los textos que sin duda alguna resulta importante dentro del trazado de este camino del tema del amor hasta la narrativa gótica, tenemos nosotros de Arnold Hauser la historia social de la literatura y del arte. Arnold Hauser nos cuenta que de alguna forma la aparición del estilo gótico da lugar al cambio más profundo en la historia del arte moderno, el ideal estilístico aún hoy vigente, con sus principios de fidelidad a lo real, de la profundidad en el sentimiento, de la sensibilidad y sensitividad, tiene en él su origen, en primera instancia. De esta época preceden hasta, ante todo, los comienzos de la economía monetaria y mercantil, y los primeros signos de la resurrección de la burguesía ciudadana dedicada a la artesanía y al comercio. Las ciudades en este momento se diferencian de las poleis de la antigüedad, de las polis, las ciudades, en este caso. Sobre todo en que estas últimas eran principalmente centros administrativos y políticos, mientras que las ciudades de la Edad Media lo son casi exclusivamente del intercambio de las mercancías y en ellas la iluminación de la vida se realiza de una forma más rápida y radical que en las comunidades urbanas del mundo antiguo. Entonces, hay una situación en este sentido muy clara con relación a lo económico que nos permite ver, bueno, ¿y dónde queda el amor en ese instante? Saludos, Eliana Paula. Bueno, por acá el café, naturalmente para todos. Esperemos que estén tomándose un cafecito, esperemos que estén con una bebida cordial en este momento para continuar nuestra charla. Cuando el movimiento económico se hace tan importante en esta época, una de las cosas que procuran que sobreviva en este momento son los valores y los sentimientos que de alguna manera propugnaron los caballeros medievales y todo lo que es de alguna forma este sentido de la caballería medieval. Mientras que la caballería medieval se refería a los valores del alma, que poco a poco van siendo suplidos rápidamente en medio de este movimiento económico por otras necesidades. Los caballeros se enfrentaron a una época en donde el trabajo para ellos había prácticamente terminado. Los señores ya no guerreaban, ya no peleaban, conflictos para los señores feudales. Ya no se trataba de ir absorbiendo uno tras otra todas estas ciudades con el apoyo de los caballeros. Saludos a Flesh, unas rojas para nuestro don Flesh, para Flesh en este caso en TikTok. Entonces los caballeros empezaron a utilizar su ocio en la composición de poemas que rescataban muchas de estas hazañas que ellos realizaban. Y naturalmente junto a las hazañas, el tema del amor era muy importante, si bien como algo lejano, como algo a lo que el alma tenía que purificarse para poder aspirar a ello. El concepto de lo directo en este romanticismo de la caballería cortesana no existía. Es decir, pues bueno, siempre se hablaba en términos de amor platónico. Este primer elemento es el que permea en muchas de las narrativas góticas. Pasa no solamente en el tema de Drácula, sino sobre todo en La muerta enamorada.
de Théophile Gautier. Mientras que el personaje central de esta historia de Théophile Gautier es una mujer, Clarimonde, que se prenda del abate Serapion de tal forma que le parece perfectamente lejano, y es lejano porque él está alejado de ella por causa de su carrera eclesiástica, es decir, él está profesando para sacerdote. El motivo central de La muerta enamorada es precisamente que este joven quiere ser un sacerdote y que, pues bueno, las circunstancias en este sentido, pues lo llevan a que empiece en la abadía donde sucede toda la historia, a llevar a cabo los pasos que necesita para poder comenzar su carrera. Esto lo lleva a estar alejado de Clarimont, y Clarimont es cuando trata de buscarlo a través del sueño. El objeto del amor ideal aparece lejano. Es la primera concepción. Saludos a Bonidark en la plataforma del señor Zuckerberg. Naturalmente, bueno, también nos acompaña, nos suele acompañar en TikTok, pero por el momento, pues ella se encuentra por allá y naturalmente le damos la más cordial bienvenida. Entonces, el objeto del amor es ideal, está lejano, está aparte en este punto de los personajes centrales, de los personajes que cobran este intenso enamoramiento. Entonces, hay en parte un romanticismo de la caballería cortesana que habla de la pureza del amor, sobre todo porque se rumorea mucho e insistentemente en la leyenda de los vampiros que una de las formas de tratar de que el amor sea tan importante en este punto, es porque ayuda a que la sed del vampiro, el ansia por este rojo néctar que necesita para su existencia, sea mitigada por causa y efecto del amor. La pureza del amor hace que el vampiro cobre otra conciencia y que se apasione profundamente del objeto amado. Otra de las cuestiones que hablan de que en la leyenda del vampiro, este romanticismo de la caballería cortesana también es una influencia, es la leyenda de que el vampiro normalmente suele administrarle el beso, vamos a llamarle así, precisamente al acto del vampiro, de procurar alimentarse con el rojo néctar de la víctima en este sentido. El vampiro, antes de administrar el beso, pues tiene que estar consciente de que la persona a la cual se lo va a administrar se convertirá en su esclava. Cuando el vampiro se enamora, no lo hace directamente. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Porque el vampiro no quiere amor de alguien a quien obliga a hacer lo que desea por causa del poder mágico que imbuye a este acto del beso. Toda persona que recibe este beso se convierte en esclava del vampiro y así sucesivamente, a menos que, pues bueno, la persona que haya sido esclavizada por un vampiro decida liberarse por alguna circunstancia o el propio vampiro le dé esta posibilidad. La manera en que sucede es justamente permitir que la persona, en lugar de serle administrado el beso, pueda beber de él. Es decir, no la convierta en víctima. Él se ofrece para que esta persona llegue y le administre a sí mismo el beso, o por lo menos logre de alguna forma que beba su sangre. Una vez más, para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Recuerdan ustedes la escena del Drácula de Francis Ford Coppola, en donde él trata de que Mena Harker beba su rojo néctar? Es por eso.
porque el vampiro no desea el amor de una persona a la cual sabe que puede obligar a convertirse a su vez en vampiro. Lo que quiere el vampiro es que sea a través de la propia voluntad. Esto es muy congruente, sobre todo con la leyenda de los vampiros, en las cuales se habla en este sentido. Él quería convertirla en algo, como él dice, Juanita. Sí, efectivamente, pero además, no solamente convertirla en algo como él, sino que ella no fuera su esclava, según el mito vampírico. Por esa circunstancia es que pretende precisamente que ella sea la que beba su sangre, no él beber la suya. A través de eso podría haberla convertido, podría haberla esclavizado. No, no esa es la idea que tiene el vampiro en la versión de Francis Ford Coppola. Ahí, naturalmente, pues nos damos cuenta de que, lejos de las críticas que pueda haber con respecto al guión de El Drácula de Francis Ford Coppola, en realidad, pues tendríamos que agradecerles mucho este aspecto teórico del romanticismo de la caballería cortesana que se ve reflejado en una historia de vampiros. Y se ve reflejado, pues, de una manera perfectamente convincente. Si no, de otro modo, ¿cómo se explicaría ese fenómeno? Siguen diciendo, Anna Hauser, desde el punto de vista de la cultura, tuvo una importancia decisiva la creación de dos nuevas clases profesionales, la de los artesanos y la de los comerciantes. Bueno, perdón, esta parte ya la habíamos abordado un poco con respecto al tema de las urbes comerciales y de cómo fue surgiendo el romanticismo de la caballería cortesana como una respuesta a ese mundo que de repente empezaba a estar completamente materializado. Los caballeros, repito, dejaron de tener trabajo, dejaron de ser este tipo de personalidades que tenían naturalmente, pues, una importancia muy grande dentro de la sociedad, pero que después ya no la tuvieron. Una pregunta interesante al respecto que surge con respecto al tema es de Mortis, que dice, en este caso, ¿el vampiro le teme al amor porque eso puede volverlo vulnerable tal vez? Es muy posible. Saludos a Adrián Silencioso en la plataforma de TikTok y por supuesto aquí en el caso de lo que pregunta Mortis, es muy posible porque al hacer esto, el vampiro queda a merced de otro igual a él. Ahora sí, a otro igual a él. No a alguien a quien él haya convertido por causa del beso. Alguien que va a ser igual a él. Alguien que va a tener las mismas posibilidades, los mismos poderes, las mismas situaciones. Y todo esto lo ofrece porque su objeto del amor para él es ideal. No es algo que pueda poseer, no es algo que pueda, en este sentido, decir que quiere tocar. Lo ama de una manera platónica, a pesar de que después en las tramas de las distintas novelas que tratan de vampiros, pues normalmente pues, sobreviene este contacto, pero esa ya es otra historia que vamos a contar a partir de este momento, ¿de acuerdo? El romanticismo de la caballería cortesana, en suma, por causa de este rescate de los valores, se supone que se impregna el amor de un idealismo que hace del objeto amado algo inalcanzable. Primero, el amor es un arma de doble filo. Todo depende de si eres cazador o víctima. Sí, claro. Con esto queda muy claro el concepto de distintas novelas que ustedes hayan leído sobre vampiros. La muerte enamorada, como estaba yo citando hace rato, ahí se queda explicada la situación por la cual esta Clarimont nunca le administra el beso a este Romualdo. Nunca le administra el beso, nunca le muerde. A pesar de que, de que uno de los sirvientes de Clarimont le dice, mi señora, tienes que alimentarte. Por favor, aliméntate con ese joven. No, no lo haré. Los vampiros se niegan a esa situación porque idealizan a su objeto amado de esa manera. La propia Carmila, en un dado momento, tampoco lo hace inmediatamente. Prefiere, en este caso, extasiarse ante las cualidades de la joven que ella ha elegido. Prefiere adorarla, prefiere amarla tiernamente. Por consiguiente, nos queda claro de que sí, la literatura y la narrativa gótica recuperan
totalmente este aspecto. Y no solamente es perceptible ahí, sino también en las tramas de distintas novelas góticas, en donde, por ejemplo, los misterios de Udolfo, donde una mujer es obligada a querer a un hombre que ella no desea, por supuesto, tiene que sufrir hasta el final de la novela que precisamente su verdadero amado, como un auténtico héroe, pase una tras otra todas las dificultades hasta finalmente llegar a ella. Y es ahí solamente cuando se puede dar el amor. Entonces, una herencia muy importante de la Edad Media en cuanto al amor es precisamente este sentido de la caballería cortesana. El objeto amado aparece idealizado, aparece inalcanzable en este caso. Ahora, hoy en día se nos habla mucho de que el tema de los vampiros está impregnado de sensualidad y naturalmente de un tema relativo a la seducción. Muchos culparon a la época de los 90, en donde, pues bueno, hablando de los filmes, hablando del Drácula de Francis Ford Coppola, muchos culparon a los 90 de que se dio esa situación y de que aparentemente el término sexualizó, entre otras cosas, que se abusó mucho de esta situación, pero es que eso no viene directamente de la época de los 90. Supongo que ustedes, amantes de la música, en algún momento habrán conocido la obra llamada La Carmina Burana. Justamente vamos precisamente a lo instintivo, Juanita. Drácula un ser más animal, no, pues claro, o sea, precisamente el tema con los vampiros es que ellos se convierten de alguna manera en animales en este sentido. Son cazadores y naturalmente su sentido carnal, muy humano, muy instintivo, también tenía que asomarse, pero también desde la narrativa gótica, hay una otra herencia de la Edad Media, porque el amor en la Edad Media tenía estas dos vertientes. Dice Bonnie Dark, lo que pasó en los 90 realizaron lo que ya se veía de lo erótico. Sí, naturalmente. O sea, los 90 tuvieron mucho que ver en cuanto a ello, pero lo único que hicieron fue rescatar un aspecto que ya venía de la Edad Media y que es el que vamos a narrar a través de lo que es Carmina Burana. Miren ustedes, por aquella época, un grupo de seminaristas conformaron un alegre grupo de sacerdotes que se encargaron de desacralizar varios aspectos de la iglesia y la criticaron enormemente. Se convirtieron en críticos en parte de la iglesia y su modo de vida, al serles negadas sus tres cosas que a ellos les gustaban mucho, según se dice, pues empezaron a renegar un poco de esa formación tan severa y rígida que les habían impuesto. Me refiero, por supuesto, al tema de las mujeres, al tema de la bebida y al tema de las apuestas. Los, los monjes que de alguna manera se llamaron a sí mismos goliardos empezaron a rehusar de este tipo de situaciones y constituyeron un grupo aparte. Ahora, cuando a la gente les preguntaba, bueno, ¿quiénes son ustedes? No, pues somos goliardos. Bueno, ¿y eso qué es? O sea, ¿es una orden o qué es? No, pues es la orden del obispo Golías. ¿Y quién es ese obispo Golías? O qué es lo que manda el obispo Golías? Bueno, porque cada una de las sectas y grupos que de alguna manera se manejan dentro de lo religioso, pues tenían una idea, tenían una ideología, tenían un comportamiento, tenían una situación. Ah, no, pues es que el obispo Golías, amigos míos, pues es el obispo que nos dice que todo lo que ha sido creado en la tierra debe ser para disfrute de los hombres, porque para eso ha sido creado, para disfrutarlo nosotros. Entonces, si están ahí las mujeres, si está ahí la bebida, si está ahí el juego, naturalmente, pues nosotros
seríamos malos cristianos si no lo tomamos. Como ven la postura, bueno, parecería cosa de chiste, o como decimos actualmente, parecería cosa de meme, ¿no? O sea, recurrir a la paradoja para tratar de justificar, pues, estas cosas que les gustaban a estos señores, ¿no? Definitivamente. Saludos a nuestro amigo Ghost que se une a la transmisión en la plataforma de TikTok, Eternas Lunas Rojas, y continuamos. Entonces, al son de esta fidelidad al obispo Golías, resulta que los señores no solamente manifiestan en su vida muy escandalosa para muchos sacerdotes de la época, en este sentido, empiezan con un tren de vida que era perfectamente reconocible, ya la gente sabía en las tabernas quiénes eran estos goliardos y por eso no era raro que de repente vieran a un sacerdote estar en una taberna degustando una bebida, ¿de acuerdo? Pues bueno, es lo que de alguna manera empezó a hacer con los goliardos. Los escritos que hicieron ellos fueron rescatados posteriormente por un músico bávaro, en este caso el señor Karl Orff. Y el resto de la historia, pues bueno, ustedes ya lo conocen a través de las notas de esta inmortal Carmina Burana, palabra que en este caso se refiere en latín a un término relacionado a lo que es los cantos. La palabra Carmen significa canto, Carmina en latín pues, se habla de cantos en plural en este sentido. Entonces, de ahí de lo de Carmina Burana, también el término de Burana también se refiere a canto, pero antes se llamaba Buroi, y por supuesto fue deformándose el vocablo para esta situación. Entonces, de este modo, podemos nosotros encontrar que ellos tenían otro concepto del amor, que es precisamente por lo que nos proveemos de algunos de los poemas. Algunos de ellos se incluyen en la pieza musical de Karloff, que como saben ustedes es una pieza, es una cantata, que aquí hay que aclarar que, bueno, la diferencia con respecto a ópera, porque normalmente hablan de la Carmina Burana como una ópera. No, no es una ópera. No tiene una trama, no hay cantos solistas de personajes, no es algo que esté diseñado para representar una historia en un escenario, que eso es lo característico de la ópera. Es una obra teatral cantada, por decirlo de alguna forma, para decirlo de manera muy sencilla. No, la cantata simple y sencillamente tiene como objetivo y como principio el establecer una serie de cantos que sí tienen una tendencia hacia lo escénico, hacia representarse en la escena, pero aquí, pues bueno, el tema de los cantos era precisamente este modo de vida de los sacerdotes goliardos, los llamados sacerdotes goliardos, que finalmente, pues a través de este tipo de expresión musical, se convirtieron, pues, en este sentido, en los héroes de esta cantata, que se divide en varias partes, dentro de ellas, bueno, la más conocida, el Fortuna Imperatrix Mundi, que seguramente ustedes conocen por la parte principal de Oh Fortuna, Velut Luna, Statuaria Filis. Y de ahí, ¿no? Esta forma orquestal muy fuerte. De hecho, pues, hablamos de una obra orquestal muy importante. Fortuna Imperatrix Mundi, entre otras partes de la Carmina Burana, pasando naturalmente por los cantos del amor y en este sentido a la parte segunda que se llama Intaberna, en donde se hace eh, una apología de todo lo que es el término de la bebida, por hablarles de ciertas situaciones ahí. Y por último, los cantos de Vance, Flor, Elena, en este caso, que nos hablan del tema del amor, más o menos, más o menos. Yo, porque en este caso no tengo ahorita muy presente todas las partes de la obra. Bueno, vamos a ver si ahorita en el índice nos podemos ubicar un poquito dentro de esta cuestión.
Sí, no, sí es tal como les dije, por una parte es los cantos del Intaberna, que hacen una apología de la bebida. Amor volat undique, que pues naturalmente habla del tema del amor, tal como hablaban estos poetas. Aquí algunos de los poemas que vamos a tener a bien presentar ustedes dentro de la lectura, pues bueno, se refieren a este contexto del amor. Pero el amor aquí no aparece como algo idealizado totalmente. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos están acompañando en TikTok, que nos están apoyando de esta manera tan decidida que les agradecemos enormemente. Les agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos están brindando y por supuesto los seguimos invitando a que se sumen a estas transmisiones de Luna Roja de Octubre, en donde en los libros del Cuervo, como están ustedes viendo, traemos distintos temas que son, me parece, interesantes para toda la comunidad gótica, como en este caso, pues es el concepto del amor, del cual ya trazamos que tiene mucha relación con la concepción medieval del romanticismo de la caballería cortesana, al idealizar el objeto amoroso de esta manera, digamos, como inalcanzable hasta cierto punto. Ahora, en la otra parte del amor, pues viene de este concepto de lo que fueron los cantos de la Carmina Burana, y dice, todo el amor domina. Amor tenet omnium. Todo el amor domina, lo más secreto del corazón nos cambia, pero del desapego se queja. El amor es más dulce que la miel, pero más que la hiel, amargo. El amor es ciego, es frío y cálido, y tibio. Es audaz y ruidoso, fiel y pérfido. El amor es inocente y astuto. Enrojece el amor y palidece, terrible para todos. El amor es y clemente, constante es e inconstante. El amor profundo ejerce el imperio. Juega el amor en el lecho, en el silencio de la noche y cae en su propio engaño. Donde quiera el amor vuela, cegado por el placer. Muchachas, muchachos que acompañáis, la que sin compañero se encuentre habrá perdido en verdad toda gloria. Tendrá en lo más íntimo de ella y en lo más hondo de la noche su corazón apresado. Oh, cuán amargo. Ya nos dimos cuenta de que el concepto que tenían del amor los goliardos, pues naturalmente se refiere a aquello que la propia iglesia prohibía en un dado momento. Saludos cordiales a Jala en la plataforma de TikTok y a nuestro amigo Darío Jiménez en la plataforma del señor Zuckerberg. Les agradecemos muchísimo que se encuentren con ustedes. Sigan con nosotros en la charla, que pues bueno, ya estamos llegando al otro punto que hizo precisamente que las historias de vampiros en realidad hubieran trazado todo el camino que hemos seguido hasta hoy en día, hasta la narrativa actual que trata de vampiros, que no solamente se quedó en la narrativa gótica del siglo XIX, pero ahora aprovechando que di este paseo, ¿por qué fue tan importante el siglo XIX en aquel entonces? Porque se rescataron todos estos aspectos en distintas novelas, en distintos textos que no solamente trataban de la cuestión de vampiros, sino también en el caso de un texto muy especial. El día de ayer eh, se cumplió un aniversario más del deceso de una escritora genial que es Mary Icy Shelley. Mary Icy Shelley fue, en este sentido, la creadora de una de las novelas más poderosas dentro de lo que es la narrativa gótica. Me refiero, por supuesto, al Frankenstein. Cuando la criatura cobra vida y decide hacer un trato con Víctor Frankenstein para que le libere, lo que quiere es otra pareja para retirarse. La necesidad de amor de la criatura es mucho más importante, pero también es una necesidad de amor que inmediatamente pasa de lo ideal al deseo de lo más cercano, a lo más carnal, viendo la belleza de la prometida de Víctor Frankenstein. De hecho, él piensa que ella tendría que ser su pareja.
y sabemos que por todos los eventos desafortunados que ocurren en Frankenstein, podría haberlo sido. Lo sabemos precisamente que por causa de la persecución que hizo esta criatura, a la que equivocadamente todos la que llaman Frankenstein. Ya sabemos perfectamente los que hemos leído la novela, y yo pienso que aquí nuestro público tiene esa característica de saberlo. Ya sabemos todos perfectamente que pues, la criatura no es Frankenstein. La criatura, de hecho, pues una de las cosas que remarca mucho en la novela es que no tenía nombre. Esta criatura sin nombre, en la búsqueda y persecución de la pareja que quería que este Víctor Frankenstein le desarrollara de la misma manera o que la creara como le habían creado a él, pues finalmente va a ser su prometida. Después de esta monstruosidad, pues ella se da cuenta en lo que la han convertido, en que la han regresado de la muerte, y ella misma pues, se da fin de manera completamente trágica dentro de la historia. El concepto del amor ya ahora es la búsqueda de algo palpitante en el alma, de algo que sí es más instintivo en este sentido. Tan instintivo como pueden serlo los cantos de los poetas medievales que diseñaron otra idea del amor, si bien profunda, y dicha a veces con tanta sutileza que no necesitan en un dado momento ser demasiado explícitos para saber de qué estamos hablando. Saludos a Cameron en la plataforma de TikTok. Aquí, por ejemplo, dice así: un ciego fuego en el alma me devora hace largo tiempo. Un fuego que ata a los hombres con increíble fuerza y que en todo su cuerpo se difunde. La esperanza del amor es la duda, o es verdad, o es lo contrario. La virtud necesaria del amante es la constancia. El fuego que corre por el pecho puede apagarse en otros brazos. Y responde el amado: y amando no se apaga del todo, sus rescoldos son ya inextinguibles. Es por eso que de ti depende que yo muera o siga vivo. Responde la amada: ¿a qué te vuelves? ¿Por evitar los peligros inminentes que me rodean? Hay padre, madre, hermano que 4 veces al día por ti me reprenden, y ancianos que desde los cuartos y jóvenes que desde atalayas, coartándonos, nos vigilan. Es por ello digno de los hombres honestos no provocar indicios, pues por ello es el amor maligno corre entre la gente. Pero temes en vano, lo tengo tan secreto que ni Vulcano acecharía con sutiles redes. En la balanza duda mi mente, fluctuando contradictoria entre el amor ansioso y el pudor. Pero elijo lo que veo, ofrezco el cuello al yugo y es suave entregarme este yugo. No has hablado bien de este secreto, yugo de Venus, porque nada es más libre, más tierno ni más dulce. ¡Ah, cuán tiernos son sus goces! Las virtudes de Venus son siempre en secreto. Apresurémonos ahora a tomar sus dádivas. Carecen de gloria las que se obtienen ya tarde. Ah, dulcísimo, toda a ti yo me entrego. ¿Y más sugerente? La muchacha de la túnica roja. Statizuela. La muchacha se detiene, de roja túnica. Cuando alguno la toca, se estremece la túnica. Ea. La muchacha se detiene con una pequeña rosa. Su rostro es esplendoroso y sus labios florecen. Ea. Toda esta parafernalia del amor íntimo, naturalmente, se ve reflejada también en la narrativa gótica y, otra vez, el ejemplo que he estado ocupando en el tema de los vampiros. Clarimont, si bien idealiza a su objeto amado, no tiene mayor empacho en tenderse en el lecho para amar a Romualdo. Carmila no espera sino otro momento, sino el de la cama, precisamente para estar con su amada.
Y las descripciones, por supuesto, han hecho soñar a una gran cantidad de lectores que nos fascinamos ante este tipo de narrativa, ante lo que es la narrativa de vampiros y la narrativa que nos habla de esta situación, de lo carnal, de lo sensual. Estos dos elementos son los que conforman de una manera muy clara el tema de los vampiros. Podemos reconocer estos elementos en cualquiera de las novelas que nosotros viéramos posteriormente. Y si bien sí, ya hablando claramente de nuestra época actual, de la modernidad, a partir de los años 90, a partir de todo lo que se planteó en aquellos momentos, ahora sí podemos estar muy en claro de dónde surgieron, de dónde surgió esta mítica del vampiro, ya no solamente como una bestia, como una criatura terrible, porque sí, ciertamente, si nosotros seguimos revisando textos sobre vampiros, de los primeros textos que hablan de alguna manera del tema del vampiro, en este caso, pues hablan de ellos como bestias. Dom Agustín Calmet, en su libro sobre vampirismo, habla precisamente de ellos de este modo, naturalmente. En Vampiros de Rumania también, entre de otros relatos, este de Agnes Murgozzi, en donde precisamente tenemos el conocimiento de los nombres típicos que se utilizaban en Rumania. Mortis dice, en algún punto de mi vida me identificaba más con los licántropos. Es que también es el otro punto que ya hemos cubierto. En algún momento el mito de los vampiros se confunde con el de los hombres lobo, porque también los vampiros se dice que uno de los poderes que tienen es el de cambiar formas. Son cambiaformas también. Y una de las formas que adoptan, además de la famosa El murciélago, popularizada por distintas películas, que bueno, en realidad yo no la he visto mucho en la narrativa de lo gótico, pues una de las formas que adoptan es la de los lobos, que sin duda alguna resulta una de las más cercanas también al mito vampírico, definitivamente. En México, las Tlahuelpuchi adoptan la forma de serpientes. Entonces, no está tan lejos este concepto y naturalmente, pues de forma romántica, el de los licántropos está ceñido a lo que es la luna llena. Y naturalmente también recurre al trasunto de la naturaleza animal de los seres humanos, la naturaleza instintiva de los seres. Por ende, amigos míos, tenemos que la narrativa gótica, para hacer un resumen de lo que hemos charlado hasta el momento, sí tiene sus raíces en dos concepciones del amor muy distintas que de repente confluyeron en esta narrativa, tal como la rescataron varios autores, otra vez, en este caso, gente como Anne Radcliffe, como Matthew Gregory Lewis, el propio Bram Stoker, naturalmente Théophile Gautier, entre otros, Guy de Maupassant, que le dieron a esta narrativa pues todas estas características. El propio Poe en algún momento pues también en su propia narrativa rescata muchos de estos aspectos. El amor, si bien en Poe es muy ideal, esto hay que comentarlo claramente, parece que el caso del amor ideal es mucho más en el caso de Poe, también produce una ansia terrible de extrañar a la persona amada. Tenemos a Annabel Lee, naturalmente, tenemos la obsesión esta maldita que permea en la narración de Berenice, sin duda alguna, o también en la de Morella en un dado instante. Así pues, amigos míos, por eso nos fascinan tanto estas historias y por eso seguimos leyéndolas. Y por eso muchos conceptos que surgen de distintas épocas siguen siendo perfectamente válidos. Hoy en día, las narrativas han dado origen a distintas producciones en donde ahora el vampiro pues, también tiene otro tipo de preferencias, en este caso, tiene preferencias por su propio, su mismo género, por decirlo de esta forma. No han tenido el éxito que se ha esperado en un dado momento, quizás porque el mito del vampiro está muy, muy fijo a estas situaciones. Solo vamos a la maestra Angie Vampi en la plataforma
de TikTok, naturalmente, con todo el gusto y el cariño de siempre, agradeciendo siempre el apoyo que nos ha brindado para todos estos proyectos y para todas estas actividades. Eternas lunas rojas, mi lady. Pero nosotros por acá, en la plataforma del señor Zuckerberg, hemos platicado de estas cuestiones y vamos a dejárselos a que lo piensen. Muchas gracias, Bonidar, por tus amables palabras sobre la explicación. Si ustedes, amigos míos, de repente pues, andan por acá en esta plataforma y de repente se quieren pasar a TikTok para la continuidad de la charla, porque vamos a seguir platicando con nuestros amigos en TikTok sobre este aspecto, no tienen más que pues, buscar en su teléfono la aplicación. Si no la tienen, descárguensela y acompáñenos en estas charlas. En estas charlas en donde traemos temas interesantes para toda la comunidad gótica, en donde traemos muchas situaciones que sobre todo tienen que ver con las próximas actividades de Luna Roja de Octubre, pues estamos en el mes del llamado amor y la amistad y queremos que sea un poco más que un eslogan comercial, queremos que sea de alguna forma un motivo de creación poética. Saludos a mi lady, Eternas Lunas Rojas, también acá en la plataforma señor Zuckerberg. Por supuesto, agradecemos a nuestro amigo Dante Carlo las facilidades para hacer estas transmisiones. Y repito, pues bueno, estamos un poco al tono de las cuestiones que en este sentido viene en este punto. Ya tiene competencia de lives. Bueno, no lo sabemos. Yo creo que tenemos muchas competencias en todo momento, en este instante. Y pues naturalmente, bueno, ya ahorita lo platicaremos en un momento, pero más que nada, pues queremos ser competentes a través de esta serie de temáticas en la que nosotros queremos traer a ustedes, pues bueno, este tipo de temas tratados de una forma, pues dentro de lo más seria posible, pero también con el interés que se asumen en esta situación. A nuestros amigos en Letras Góticas, les damos muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros, que pues se vio rápido en este momento. Pues se nos hizo rápido 50 minutos estar hablando del tema del amor y esto que hablamos de la cuestión meramente teórica. ¿Qué pasará cuando lo veamos en lo poético? Acompáñenos en Luna Roja de Octubre, donde vamos a tener un reto muy interesante que en la medida de nuestras posibilidades, en esta semana vamos a tener la transmisión en vivo para que ustedes conozcan el talento de los poetas que sin duda alguna le van a cantar al amor y le van a cantar al amor de una forma relativa a todo este estilo gótico. La maestra Yampi, en cuyo nombre pues, seguimos presentando orgullosamente el proyecto de Luna Roja de Octubre, pues bueno, nos ha preparado un bonito tema para esta ocasión y esperamos que ustedes se sientan motivados a crear y acompañarnos en este caso. Naturalmente, ustedes que nos han acompañado hasta este momento estarán curiosos de saber. Vamos a seguir platicando un poquito de ello en TikTok. Y por supuesto, con el gusto de siempre, les traemos a ustedes un deseo de que nos acompañen en nuestras distintas actividades a través de nuestras cuentas de Instagram, en la cuenta de TikTok, en nuestro canal de YouTube, donde vamos a tener pues precisamente mucho de esto en este mes tan especial. Amigos míos, muchísimas gracias. Eternas lunas rojas.